¿Qué se mueve de ti cuando estás en Internet? ¿Qué puedes mover en otros a través de la red? Hoy nos proponemos hablar sobre el movimiento, la educación física y por qué Seres Movientes es un canal en el que nunca estarás quieto. Bienvenidos. Sobre el movimiento sabemos en primera medida que es un término polisémico. La RAE nos ofrece más de 13 definiciones. Exploremos rápidamente algunas de ellas. En primera instancia tenemos acción y efecto de mover. Alzamiento o rebelión. La definición de alzamiento está relacionada con los movimientos sociales conformados alrededor de objetivos comunes, por ejemplo, el movimiento pacifista, el movimiento feminista, el movimiento indígena, el movimiento obrero, el movimiento afro, el movimiento ecologista y más recientemente el movimiento Ocupa. Dentro de los movimientos de rebelión agrupamos aquellos que pueden ser alzados en armas o no y se conforman con fines generalmente políticos. Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición. Esta definición corresponde a la perspectiva científica del movimiento, que se consolida en el siglo XVII gracias a los aportes de Isaac Newton, padre de la física. De acuerdo con esta perspectiva, es posible descomponer el movimiento en fragmentos para observarlo analíticamente. Aquí te dejamos algunas recomendaciones sobre youtubers que pueden explicártelo mejor. Una de las aplicaciones del análisis del movimiento nos la ofrece la historia de la fotografía. En 1872, el fotógrafo Edward Muybridge es contratado por el magnate Leland Stanford para realizar el ya célebre experimento del caballo en movimiento, en el que se propone hacer una serie de 16 fotografías de un caballo de carreras para determinar si es posible o no que en algún momento de la carrera el caballo esté completamente separado del suelo. El resultado es este. Esta misma técnica se trasladó a la educación física de la mano del francés Etienne Jules Marey y dio un gran impulso al desarrollo de análisis biomecánicos. Hoy son muy comunes aplicaciones de escritorio y móviles como Xsense, Simotion, Kinovea, Kinemove, Coach My Video, UberSense Coach, GolfSense, entre otras, que están conquistando no solo a los entrenadores deportivos, sino a los maestros de educación física, y que resultan herramientas de suma importancia, entre otras cosas, para la identificación de problemas posturales, el análisis de gestos técnicos y su perfeccionamiento. La cuarta definición, alteración, inquietud o conmoción, representa una perspectiva completamente diferente a las que hemos tratado hasta aquí. En esta perspectiva, el movimiento es indivisible, como lo muestra el filósofo francés Henri Bergson. Razonamos sobre el movimiento como si estuviese hecho de inmovilidades, y cuando lo observamos, lo reconstituimos con inmovilidades. El movimiento es para nosotros una posición, luego una nueva posición y así indefinidamente. Es cierto que nos decimos que debe haber otra cosa, y que de una posición a una posición hay el pasaje por el cual se colma el intervalo. Pero apenas fijamos nuestra atención en ese pasaje, hacemos de él una serie de posiciones, libres para reconocer también que entre dos posiciones sucesivas hay que suponer un pasaje. Postergamos indefinidamente el momento de considerar ese pasaje. Admitimos que existe, le damos un nombre y eso nos basta. Una vez en regla en ese aspecto, nos volvemos hacia las posiciones y preferimos tratar con ellas. Tememos instintivamente las dificultades que suscitaría nuestro pensamiento la visión del movimiento en lo que tiene de movible. Ahora, las dificultades y contradicciones en que han parado las teorías de la personalidad provienen de que nos representamos, por una parte, una serie de estados psicológicos distintos, cada uno invariable, que producirían las variaciones en el yo por su sucesión misma, y por otra parte, un yo no menos invariable que le serviría de soporte. Pero lo cierto es que no hay ni un sustratum rígido inmutable, ni estados distintos que pasen por él como actores en una escena. Hay simplemente la melodía continua de nuestra vida interior, melodía que prosigue y que proseguirá indivisible desde el comienzo al fin de nuestra existencia consciente. Nuestra personalidad es eso mismo. Así que cada uno de nosotros haga la experiencia, que se dé la visión directa de un cambio, de un movimiento, tendrá un sentimiento de absoluta indivisibilidad. La mirada de Bergson sobre el movimiento contribuye a darle otros sentidos a la educación física, pues abarca no solo la noción de movimiento de traslación de un punto A a un punto B, sino la de movimiento de transformación, es decir, un proceso de subjetivación que es fundamentalmente resultado de una afectación. ¿Por qué una educación física virtual es posible? Porque frente al computador, aunque para cierta tradición no sea posible, nos estamos moviendo. Vibramos con lo que vemos, nos emocionamos,
construimos afectos, estamos interconectados con otros cuerpos que vibran en sus propias sintonías y se conectan con las nuestras, haciéndonos cambiar, transformándonos o mejor aún, transmutándonos. Son ideas que conectan con nuestras inquietudes, imágenes que disparan nuestra imaginación, sonidos que tranquilizan, amistades que soportan. De ahí que sea tan importante prestar atención a cómo nos movemos en la red, cómo nos relacionamos con la tecnología digital, a quién prestamos nuestros oídos, nuestros ojos, qué decidimos compartir para afectar a otros y que se muevan de una u otra manera.